Palestina. Esto es algo que Israel y Netanyahu en particular no aceptan. Aquí resulta claro, no se trata de Hamás, se trata de que tampoco aceptan un Estado palestino, tampoco quieren la autodeterminación palestina. Claro, bueno, tiene elecciones en octubre y él quiere consolidar la base extremista que apoya su gabinete. Paz una semana antes de las elecciones de decir, a mí no me van a volver a utilizar, que no se presenta en la juramentación. Creo que Kenji recibió lo mejor del padre. Era recibió parte de Montesinos. Claro, Kenji viajaba con Fujimori, no lo llevaba a todos lados. Que lo cuidaba. Entonces él a lo mejor tiene un afecto sano que le permite la lucidez. Creo que le dolió mucho que ella no indultara al padre. Y a partir de eso se abrió una zanja terrible. Se opusiera al indulto. Hay un movimiento de ciudadanos y ciudadanas que no quieren que se vuelva paisaje el abuso sexual a las niñas. Hubo este episodio de los soldados que se metieron a un refugio de niñas en Condorcanqui, o sea que además quienes tienen que vigilar, que garantizar la seguridad de las niñas víctimas, pues también dicen, bueno, aquí que no peco, yo también aprovecho la situación que está ocurriendo, exige medidas urgentes contra la violencia sexual que sufren niñas y adolescentes, Aguajún y One Piece. Y exigen 3 cosas. 1, atención integral e intercultural de la salud, porque esta es una zona con una cultura específica. Y un índice de VIH altísimo. Sí. De Keiko Fujimori, ella dijo durante toda la campaña que iba a gobernar como su padre. Y es inevitable siempre la comparación con Alberto Fujimori. ¿Cómo ha sido esa relación y cómo influye en ella? Yo nunca he visto un gesto de cariño ni de admiración por la hija de Alberto Fujimori. Es como que él solo fuera lo máximo. Entonces ella creo que ha tenido, como toda criatura, niña, que tiene a un padre agresor, entonces, y siendo la hija mayor, se identifica con Alberto Fujimori, pero hay una porción también de rabia y de odio que le sale cuando ella niega el indulto. Ajá. Ahí. Pero todo el resto de su personalidad es Alberto Fujimori, pero es una mala copia. Porque Rey tiene la razón. Nos ha costado un montón de plata para tener tirado en el Parque de la Muralla toda esa máquina. El problema aquí, para que lo tengamos claro, es que Keiko necesita a Renovación Popular en el Congreso. Y Rafael Rey le incendia esa relación. Pero luego, Rafael López Aliaga también sabe que si es alcalde de Lima, necesita a Keiko. El uso de las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado es algo que ya se ha hecho en otros países de la región y los resultados no son per se alentadores. Cuando empieza a aplicarse ese tipo de medidas hay un breve declive, breve en el tiempo, declive y pequeño además en la tasa de homicidios, pero luego vuelve a subir y sube por encima del nivel de inicio, cuando empiezan a usarse las Fuerzas Armadas. Los policías tienen el entrenamiento y el equipamiento para lidiar con temas de seguridad ciudadana. Los militares no, ninguna de las dos cosas. A quien no entra, incluso a los propios diputados les restringió el paso. Entonces digamos que se creía un poco, pareciera que tenía la libertad de decidir quién o no. Y bueno, la cuestión de ahí es que hemos identificado a ese guardia de seguridad, Luis Alberto Castillo, y nosotros lo hemos captado el 4 de junio, un día laboral. Tú misma lo grabaste, ¿no? El 4 de junio. Hemos estado haciendo la cola para ingresar al meeting de Keiko Fujimori. Y ahí yo lo he identificado. Digamos que es la prueba más importante que tenemos de que este señor, bueno, ya no solo son las cámaras del Congreso que usa la bancada fujimorista, ¿no? Vemos que también disponen del personal de seguridad. Yo cuando ingresé al... La investigación surge a raíz de acusaciones por expresiones directas y calificadas como intimidatorias hacia la máxima autoridad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ¿no? Ahí todos nos acordamos del famoso Morrocoy. La Fiscalía incluyó la postura adoptada por el investigado tras las votaciones del 12 de abril de 2026, sino también por haber difundido una narrativa de fraude. Es flagrante, es hacer una amenaza de esa categoría públicamente. No nos puede decir la Fiscalía que es que se demoraron haciendo la investigación a ver quién fue el que amenazó con sodomizar al... Hola. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Grado 5. Hola, Clara. ¿Qué tal? Hola, buenos días.
Bienvenidos. Hola, David. Y empezamos con el mensaje de nuestro auspiciador. Vamos. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Sí. Pero cada vez que amplían el Reinfo, Cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. arrasan con lo único que pedimos, un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen, No nos borren del mapa. no nos borren del mapa. Colectivo Paz. Bueno, ahora vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, Clara. Nuestra invitada de hoy es senadora de Ahora Nación, fue presidenta del Congreso y tiene varias peleas en camino. Es la senadora Mirta Vázquez. Hola, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Bueno, muchos temas para hablar con Mirta Vázquez. Entonces vamos a hacer este programa con ella. Aquí vamos comentando y también nos va a contar sobre una iniciativa para volver a tener Comisión de Pueblos Indígenas. Pero bueno, empecemos con Arequipa. Sí, bueno, las lluvias provocaron unos huaicos tremendos que bloquearon la Panamericana Sur y tenemos algunas fotografías de cómo quedó la zona y los trabajos que se están haciendo, además de remoción de escombros y ahí vemos, por ejemplo, un camión. Esto todo es en la Panamericana Sur, que quedó realmente muy afectada con las lluvias y los huaicos de este día lunes. Esto ha sido lunes, entre domingo y lunes, ¿no? Entre domingo y lunes, esto es el sector de Quebrada Honda, distrito de Atico, provincia de Carabalí. Está bloqueada la carretera. No entiendo por qué suspendieron también los vuelos. Oí esta mañana También, sí. que suspendieron los vuelos. No sé si es por el mal tiempo, pero está aislado. Se supone que ya están, ¿no?, movilizando tierras, están removiendo tierra para dar paso, porque es que esa es una carretera fundamental para todo el tránsito hacia el sur del país, hacia Tacna, incluso hacia el centro del país. Complicado lo que está pasando y esto apenas empieza. Además, sí, y bueno, ayer Keiko Fujimori estuvo en la zona de Lima Sur, que estuvo también muy afectada por los aniegos, producto de estas lloviznas persistentes. Hubo inundaciones tremendas, autos, buses que quedaron sepultados bajo el agua, sepultados no, que quedaron cubiertos por agua. Y el ministro de Economía dijo muy alegremente en un programa de televisión, en una entrevista en Exitosa, que no había que exagerar por un poquito de agua hasta las rodillas. Vamos a escuchar la declaración de Elmer Cuba. Pero no nos desesperemos. En todo el planeta hay lluvias y ocurre lo mismo. Hasta París se inunda, hasta Madrid se inunda. Santiago de Chile, que está acostumbrado a lluvias, se inunda, ¿no? Lo importante es salvar las vidas. La gente no se puede morir por un fenómeno del Niño. No puede perder su casa por un fenómeno del Niño. Las obras públicas se arreglan, ¿no? Tampoco nos exageremos con un poco de agua en la rodilla, ¿no? Así pasa. ¿Qué le parece, señora Vázquez, esa respuesta del ministro? Bueno, en realidad no solamente es una respuesta como con mucha falta de empatía, desubicada también, porque imagínense compararnos con París, con otras capitales de Europa, cuando acá realmente tenemos un problema de vulnerabilidad, porque acá si llueve en una ciudad que no está preparada para la lluvia, lo que va a pasar es que las viviendas más precarias se van a caer, pero además es una declaración que a mí me parece que expresa que este gobierno realmente no tiene la menor idea de lo que está enfrentando, ¿no? Una Keiko Fujimori que sale a decir que se están preparando para el fenómeno del Niño cuando ya estamos en el fenómeno del Niño. Acá ya se acabó la época de la preparación, de la prevención. Estamos en el fenómeno del Niño, estamos en una situación en la que realmente el gobierno lo que tiene que hacer es responder, pero tampoco parece que tiene ningún plan y sus intervenciones son absolutamente reactivas, como los ven, ¿no? Ayer, por ejemplo, Keiko Fujimori llegando y enterándose además de que el sector educación
no tiene presupuestos ni siquiera para carpetas, entonces llega y dice, vamos a cambiar rápidamente el mobiliario. Y entonces le tiene que decir el funcionario, señora, ¿pero qué mobiliario? Nosotros no tenemos mobiliario. El Ministerio de Educación no tiene presupuesto hace tiempo para comprar mobiliarios. ¿Qué mobiliario le vamos a cambiar a esta escuela que ha quedado inundada y se le ha malogrado todo, ¿no? Las carpetas, etcétera. Entonces, miren, es un nivel de precariedad en el gobierno que llama la atención, pero también asusta, porque esto empieza recién y parece que no hay ninguna capacidad de respuesta, ¿no? Sí. Uno de los casos más llamativos es el del ministro de Salud también, ¿no? Que todos los días nos vemos haciendo TikToks y descubriendo que hay colas, que no hay medicinas, lo que todo el Perú sabe, ¿no? Sí, y que un ministro de Salud que está preocupado en irse y decir, ya no vamos a gastar papel, que vamos a digitalizar, está sorprendido porque en los centros de salud no hay las condiciones adecuadas y realmente, miren, lo que nos cuesta los aprendizajes, ¿no? Porque alguna gente dice, pero está enterándose, pero, perdón, nosotros estamos en una crisis, por ejemplo, en la zona de la selva, sobre todo, ahorita hay un brote de todo lo que es malaria, ¿no? Están aumentando los muertos, gente enferma, y si el señor en realidad no se entera de eso, de cuáles son los problemas, porque lamentablemente en nuestro país, en cada sector, hay que enfrentar no solamente las cosas importantes, estructurales, sino las emergencias. Y ahorita estamos en emergencias, ¿no? Con dengue, con malaria, con el tema de la tosferina, está brotando nuevamente sarampión. Entonces, el ministro tiene que reaccionar a lo que es absolutamente urgente en este momento y dejar pues, de estar asombrándose y aprendiendo de lo que es el sector salud, ¿no? Sí, qué difícil encontrar un balance entre alguien que conoce bien el mundo de su área, porque la verdad es que el doctor Elmer Cuba no es Luis Dyer. Eso también hay que decir. Elmer Cuba es un tipo que conoce bien la economía peruana, que es responsable, que ha tenido una postura seria frente al festín presupuestal del Congreso, ¿no? Que no es el loco del TikTok, digamos, que conoce el país, pero lo conoce desde la tecnocracia. Entonces, encontrar una buena mezcla no es fácil entre quien conoce el país, científicamente hablando, digamos, voy a inventarme una fórmula para explicarlo, y quien lo conoce de haberlo recorrido, ¿no? De vivir, de padecer las dificultades o de conocer lo que vive realmente este pueblo y que tiene tantas desigualdades y tantas carencias. Entonces, nos encontramos en todos los gobiernos o gente que pasó en el gobierno de Pedro Castillo con algunos ministros, ¿cierto? Que venían de la carencia y que no tenían idea del Estado, que no sabían lo que funcionaba y que creían que eso se podía hacer así nomás, y técnicos que en su vida han visto una casa de bareque, que no saben lo que es vivir sin agua, que no saben lo que es no tener luz todo el día. Entonces, esa combinación es complicada, encontrar ese perfil, digamos. Encontrar ese perfil, y aún así, yo sé que en el gobierno de Castillo todo el mundo critica que sí, que hubieron ministros que no eran los adecuados, pero miren, los que estaban en los sectores más importantes, economía, salud, ¿no? En sectores estratégicos, digamos, que se tenían que atender, pues se respondía, pero ahora, mire... Sí, bueno, ahí la mancha es transportes. Sí, ¿no? sí, Digamos, ahí la mancha es transportes y vivienda, ¿no? y vivienda, que fueron los grandes problemas, pero saben que ahora este gobierno ha criticado muchas veces que justamente el gobierno de Castillo lo criticó por eso, que falta de responsabilidad para poner al frente en sectores, y miren lo que tenemos ahora. Por ejemplo, el propio ministro de Economía, yo sé que es alguien preparado, que como dices, viene de la tecnocracia y desde el sector de
digamos, que hace siempre las investigaciones, etcétera, es muy bueno. Pero ahora mismo él se está encontrando con un país que tiene una serie de dificultades. Para empezar, las dificultades en la economía las ha generado el propio fujimorismo. Por ejemplo, al irrogarse en el Congreso la facultad de poder disponer de recursos, ¿no? Han aprobado una serie de normas que ahora no saben qué hacer, y entonces él ya anunció que las va a mandar al Tribunal Constitucional, qué sé yo, pero no solamente eso. Una cosa es desde afuera, criticando, haciendo la oposición. Otra cosa es adentro. Miren, el propio ministro de Economía, que es el más preparado, ya ha dado muestras de estas idas y venidas. Por ejemplo, para el tema de los combustibles, salió a anunciar que iban a activar el Fondo de Estabilización, ¿no? Y después ha retrocedido y han decantado en los subsidios que bonos ellos que tanto y criticaban, bonos ¿no? que tanto han criticado, pero se está dando cuenta que el Fondo de Estabilización es un tema que él puede decir, vamos a tratar de implementar eso, y luego se da cuenta que no puede, que no se puede. Entonces tienen que recular y venir al tema de los bonos, los subsidios, que dicho sea de paso no es suficiente, y se lo han dado ahora para la zona de Ucayali, por ejemplo, pero mañana inicia un paro en Ayacucho y en el sur del país pidiendo lo mismo. ¿De dónde van a sacar la plata para afrontar con bonos la situación de alza de combustibles en todo el país, ¿no? Y, bueno, para cerrar el tema de Elmer Cuba y sus desafortunadas declaraciones de ayer, Keiko Fujimori finalmente le enmendó la plana cuando se le preguntó, porque ella estaba justamente tratando de mostrar que estaba atendiendo la emergencia en el lugar, ¿no? Mientras él decía, no sean exagerados. Vamos a ver qué dijo Keiko Fujimori. Sí, yo creo que el ministro de Economía no está viendo la magnitud del daño, de las pérdidas y del dolor, ¿no? De las familias que están teniendo esta tristeza tan grande porque han perdido, en muchos casos han perdido todo, ¿no? Mi solidaridad con ellos, pero acá lo importante, además de atender la emergencia, es corregir las fallas estructurales que hay. Hay mucho trabajo por hacer. Pero ¿cómo van a corregir las fallas estructurales? Sería interesante que nos dijeran algún plan o algo de qué piensan hacer, ¿no? Exacto, ¿qué cosa piensan hacer para corregir las fallas estructurales en este momento? Y a ver, esto también de tener estas opiniones como contradictorias, ¿no? Ella diciendo esto es una emergencia, su ministro de Vivienda declarando en emergencia, pero claro, el de Economía diciendo no es una emergencia, es una exageración, ¿no? O las contradicciones también, con Rospigliosi, ¿no? Que son brutales. Claro, eso es brutal, pero con Rospigliosi además yo creo que es el doble juego, ¿no? En esto vemos las contradicciones y vemos esta suerte de no saber qué hacer, ¿no? Y no saber cómo plantear los problemas. Keiko dice, es un problema que tiene factores estructurales, ya, pero ¿cómo los vas a abordar? O el tema de, declaras en emergencia, pero ¿cuáles son las acciones en el marco del estado de emergencia que vas a implementar? Que no nos han dicho tampoco. No nos han dicho, o sea, ¿qué significa declarar estado de emergencia? ¿Qué acciones van a tomar? Porque no solamente es el tema de, digamos, los distritos de acá de Lima, sino que se viene toda esta situación del fenómeno en todo el país. Entonces, se la van a pasar declarando en estado de emergencia o van a tener un plan concreto de cómo actuar, ¿no? Eso tienen que definirlo. Ayer yo sentí alguna esperanza cuando la vi en el COES, que fue, ¿no?, a este lugar, pero estuvo 15 minutos, por favor, eso es un chiste, ¿no? Porque ese lugar está preparado para que en situaciones de emergencia y de desastres, ella despache desde ahí. Hay incluso un despacho presidencial, ¿no? Y se va 15 minutos. Pero para la foto, ¿no? Hemos visto las redes sociales de Presidencia y están repletas de fotos. Parece que ella hace 1000 cosas cada día, ¿no? Pero hace ese tipo de cosas. Eso sí es verdad, que ella hace una gran tarea de comunicación.
O sea, no nos podrán decir que es que aquí sí se hace, pero que no se comunica. No, creo que se comunica más de lo que se hace. Sí, totalmente. Sí, son más bien, creo que hay una exageración y ya no es solamente comunicación, sino a mí me parece que son esta suerte de ejercicios de performances los TikToks, por ejemplo, ¿no? Sí, que eso también ya a la gente le está cayendo muy mal, porque no es un ejercicio de comunicación, se ha vuelto en un ejercicio frívolo, ¿no? De mientras la gente se está ahogando en sus casas y sacando con baldes el agua, ella está dando tips de belleza, y entonces creo que ahí sí se ve la frivolidad, y como alguien decía, ella tiene que decidir, ¿quiere ser TikToker o quiere ser presidenta del Perú? ¿No? O sea, tienen que decidir, porque nosotros como ciudadanos necesitamos una presidenta, no una TikToker, ¿no? De esos tenemos, nos sobra, digamos. Incluido su ex esposo, ¿no? El ex esposo. Claro, ya el ex esposo, si alguien quiere divertir, el ex esposo, ¿no? El ex primer caballero de la nación, pues ya lo hace. Me da risa escuchándola porque pienso en el hombre que en medio de la tragedia está subido encima del bus. Lo viste bailando, sí, es lo máximo. y que se lanzó al agua, además, ¿no? Claro, sí, pero digo, así, en medio de la tragedia. Claro, en medio de la tragedia, ¿no? Sí. Muy bien, ¿seguimos? Sí, ¿Con qué vamos? ¿Con el IPD? ¿Contamos la sí, historia cuéntalo del IPD porque ¿o qué? está súper interesante. Sí, vamos con el Álvarez primero, el Premier Álvarez. Bueno, la Premier carta, Álvarez, sí. ahora ministro de Justicia, que le va a tocar aquí a la senadora Mirta Vázquez porque ella está en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Como ustedes saben, el señor Ernesto Álvarez, que fue primer ministro de José Gerí, está en una cruzada, para usar los términos adecuados, para que le entreguen el LUM o a él o a las Fuerzas Armadas, para que la versión que salga en el LUM sea o la suya y de sus amigos, y ya vamos a ver quiénes son sus amigos, o de las Fuerzas Armadas. Entonces, ayer los amigos del señor Álvarez, que han estado en estas organizaciones de la Coordinadora Republicana y todas estas cosas que tienen su combo de derecha, mandaron una carta abierta a la presidenta de la República conminándola a salirnos del sistema interamericano, no salirnos, pero una reforma del sistema interamericano de derechos humanos, del que ya he hablado, que la reforma del sistema interamericano, y además instándola a que el LUM sí sea trasladado del Ministerio de Cultura. Pero la pone él en su cuenta de Twitter. Yo cuando él no es el que está visto. impulsando esa ¿Cierto? O sea, una iniciativa. carta abierta a Clara Elvira de Epicentro, Claro. que firman otros Y tú que la pones. Katy la pone ahí en el... ¿No? Entonces Claro. dice uno, bueno, pues las comunicaciones, ¿cómo van aquí? Mira quiénes firman. A ver, el doctor Oscar Urbiola. Juan Hermosa Ríos, o sea, condenado por corrupción. Él no es el... Claro. Sí, el otro era Nicolás. Nicolás. Sí, Ricardo Vega Llona, José Luis Sardón, Jaime de Altaus, que dice que que la presidenta es... Mandela. Mandela. Jorge del Castillo, Aurelio Pastor, Antero Flores Arauz, Martín Belaúnde Moreira, Ángel Delgado, que estuvo ahí en el Congreso de Asesor Legal, Ludwig Meyer, Alfonso Baella, Emilio Rodríguez Larraín, Wilber Medina, el traductor de Renovación Popular del señor alcalde, Domingo García Belaúnde, Gladys Echaíz, José Delgado Núñez del Arco. Bueno, ¿quién más está ahí? Hugo Guerra, Joaquín de los Ríos, Hugo Pablo Guerra, Bustamante. Joaquín de los Ríos y Pablo Bustamante. Ay, Dios. Entonces, están en campaña para que el LUM se vaya. ¿Qué opinan? Primero quería mostrarte el argumento que ponen en la carta. No sé si podemos ponerlo un momentito porque hay un párrafo ahí donde explican por qué, ¿no? El penúltimo párrafo dice: es muy interesante porque hoy el sentido pedagógico está completamente restringido por acción de elementos con rasgos ideologizados. Se borró ideologizados, y es necesario más bien afirmar la pluralidad. Hay que bajar. La pluralidad y el reconocimiento a los que se sacrificaron por la democracia y no a los que atentaron contra la vida de las personas, especialmente contra los peruanos pobres, quechohablantes y altoandinos, principales víctimas
del terrorismo, es esa narrativa, ¿no? De que el LUM está ideologizado y que ensalza al terrorismo, que es lo que sostienen estos sectores ultraconservadores, ¿no? Lo cual es falso, Totalmente. ¿no? Lo cual es totalmente falso, porque quien ha visitado el LUM, y hay que invitar a la gente que vaya a visitar el LUM, sobre todo ahora que lo quieren desaparecer, verán ustedes que lo que se cuenta es una historia objetiva, porque realmente lo que queremos transmitir es lo que pasó en el país y que hubo realmente un tema de muchísima violencia generada de un lado por los grupos terroristas como Sendero Luminoso, como el MRTA, que en el LUM se cuenta toda la digamos, la situación tan terrible que estos grupos demenciales generaron, pero también se cuenta la otra parte de la historia y que es la que no le gusta pues a este gobierno, y es la responsabilidad del gobierno fujimorista que se puso a la altura de estos terroristas y quiso combatir el terrorismo con los mismos métodos violentos, y en medio de esa batalla los que realmente sufrieron todos los estragos fue la gente más pobre, pueblos enteros que han sido asesinados por los militares, otros por los terroristas, etcétera. Esa es la historia que necesitamos contar para que no se vuelva a repetir lo que sucedió realmente. Entonces, falso lo que dicen estos señores, que además son 20 personas que en realidad no representan a nadie más que a su sector de gente conservadora y mentirosa, ¿no? Ultraderechista y mentirosa. Y lo otro es que ese no es un sustento técnico, y eso hay que decirlo, ¿no? Y creo que nosotros, además, desde el Parlamento lo vamos a defender, porque me parece que esto es un despropósito total. Técnicamente, ¿por qué el Museo de la Memoria, el lugar de la memoria, tiene que estar en el sector cultura? Porque realmente lo que hace eso tiene la característica y tiene la naturaleza de un museo, para empezar, ¿no? Lo que imparte es pedagógicamente lo que ha pasado en el país, es parte también de nuestra historia y de nuestra cultura, y eso está debe estar administrado por el sector competente, que es este sector que lo que promueve, digamos, es que en el país se conozca lo que tenemos, incluso nuestra historia, etcétera, es parte de nuestro patrimonio también, ¿no? Y ¿en qué sector o en qué área del Ministerio de Justicia van a administrar esto? O sea, técnicamente incluso eso no tiene ningún asidero, y creo que los que son ideologizados son ellos, ¿no? No podemos permitir eso, menos que ahora en el Ministerio de Justicia se acaba de nombrar como viceministra para que maneje todo esto a una señora que es absolutamente... ¿A Elizabeth Sea? Sí. Es en el Ministerio de Cultura. Era para allá que yo sí, iba, porque también sí. decimos, defendemos que se quede en cultura, pero la viceministra de Interculturalidad es la señora Elizabeth Sea. Sí, que tiene una tendencia... Que fue cuota del fujimorismo en la Defensoría del Pueblo. Claro, en la Defensoría del Pueblo, que no cumplía ni los requisitos, Ajá. pero la metieron igual, modificando las normas, etcétera, y es muy radical, ideologizada totalmente. Y ella está ¿no? en interculturalidad. Sí. Claro que en interculturalidad no están los museos, pero lo que sí hay en interculturalidad, y le quiero preguntar, es pueblos indígenas. Pueblos indígenas ahí va. Que realmente en este gobierno sentimos que lo que se quiere es invisibilizar y desaparecer a los pueblos indígenas. Y lo digo de manera directa porque miren, no es una casualidad que cuando se ha rediseñado este Parlamento con las dos cámaras, ¿qué ha pasado? En la Cámara de Senadores se ha desaparecido la Comisión de Pueblos Indígenas. Teníamos la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afrodescendientes, de Medio Ambiente, y toda esa comisión se ha desaparecido. Entonces, ¿dónde vamos a discutir los proyectos de ley que suban y que tengan que ver sobre los derechos de pueblos indígenas, que dicho sea de paso en nuestro país casi es 1/3 de la población? No es cualquier cosa, ¿no? Resulta que lo han desaparecido, y entonces nos quedamos en un espacio donde también podamos primero tratar de impulsar políticas dentro de nuestro Estado para que se reconozcan y se reivindiquen estos derechos. La Comisión de Pueblos Indígenas no era una instancia más. Nosotros desarrollamos esa comisión, digamos, como país, en cumplimiento al convenio 169, que nos obliga a tener espacios donde se pueda discutir esto. Y resulta que de un plomazo la han
desaparecido. Ponen a una señora como Elizabeth Sea encargada de los pueblos indígenas, que la señora jamás en su vida ha trabajado estos temas. Es más, de todo lo que ella escribe, lo que uno sabe, cuál es su posición, en realidad ve a los pueblos indígenas como un obstáculo, ¿no? Entonces, ¿cómo van a poner a gente así que finalmente lo que promueva es la desaparición de estos pueblos, de sus derechos? Y miren, ayer me acabo de enterar de otra cosa. Saben que en el Congreso nosotros, en mi gestión del 2021 como presidenta del Congreso, nosotros también en cumplimiento del convenio 169, teníamos y pusimos a traductores quechuas y aymaras para que puedan traducir todo lo que en el Congreso se debatía. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar de espaldas a los pueblos indígenas y los pueblos indígenas no pueden quedarse excluidos del debate sobre las leyes que muchas veces Los afectan no solamente sus derechos, sus territorios, ¿no? Y resulta que, ¿qué ha pasado? Que cuando ya ha llegado el nuevo parlamento y las nuevas mesas directivas, han desactivado eso, los traductores, y acaban de despedir a todos los traductores. Sí. Entonces, hoy día yo voy a hacer otra acción para que me expliquen por qué. Técnicamente, ¿por qué se despiden y por qué se desaparece esa área de traducción a idiomas originarios? O sea, esto es parte de una estrategia, nos estamos dando cuenta, ¿no? Y yo quería preguntarle, ¿qué hay detrás de esa estrategia? O sea, ¿por qué es importante para el poder en este momento invisibilizar a estos pueblos indígenas? Pregunta fundamental. Finalmente, el fujimorismo y la ultraderecha lo único que quieren para el país es impulsar, entre comillas, el desarrollo económico basado en las grandes empresas, ¿no? Y los grandes negocios que hay aquí. Entonces ellos quieren beneficiar siempre a sus socios empresarios. Ya vimos a Keiko en la Coca-Cola, por ejemplo. Claro, a Keiko, defendiendo a Coca-Cola. Sí, era su primer evento, saliendo a promocionar a la Coca-Cola, que no es tampoco una cosa menor. La Coca-Cola está denunciada en varios países, en Colombia, en varios países, porque es una bebida que para su fabricación necesita muchísima agua. Entonces, hay siempre un conflicto con las comunidades porque finalmente se prioriza el derecho de agua para estas grandes empresas. Así es como ven a este país. Se lo entregan a las grandes empresas, por ejemplo, como esta, la Coca-Cola, las agroexportadoras, las mineras, etcétera. Finalmente, ese es el negocio, digamos, de este tipo de gobiernos, ¿no? Y en ese esquema, las comunidades indígenas son un obstáculo, porque son las comunidades las dueñas del territorio, son las comunidades las que usan el agua, son las comunidades las que finalmente son las que preservan, por ejemplo, los bosques. Por eso es que hay una política de desaparición de los pueblos indígenas, ¿no? Y si no hay traducción, pues no se pueden enterar de las cosas que están decidiendo en el Congreso. Por supuesto. Por ejemplo, que haya exploración y explotación en parques, en reservas naturales, ¿cierto? Ellos aprueban eso, en las comunidades indígenas no se enteran porque no hay traducción del Congreso y luego dicen, bueno, nosotros informamos al país. Sí. Porque el país para ellos es el que habla castellano y el que los aplaude. Pero es un tema preocupante, ¿no? El tema de la exploración y posterior explotación de hidrocarburos en áreas naturales protegidas. En áreas naturales protegidas, que es ilegal. O lo que es peor también, incluso están usando el propio término de áreas naturales protegidas. ¿Para qué? Para que declaran intangible un lugar. El otro día estuvieron en mi despacho los quichuas y dice, en nuestro territorio declararon área natural protegida. ¿Para qué? Para impedirnos a los pueblos indígenas que toquemos un árbol, que aprovechemos algún recurso, porque es intangible. Entonces, como sí. el centro de Lima. Sí, una mirada totalmente, no solamente que evidencia toda esa cultura más basada, digamos, en despreciar lo indígena, en solamente valorar lo eurocéntrico, pero también es una estrategia para favorecer los grandes negocios económicos, ¿no? Sí. Bueno, pues yo aprovecho aquí para
mencionar 2 libros. Uno, vamos a hacer entrevista con los 2 autores. Uno es Negro, de Julio Arbizu, que es dramático, conmovedor sobre el racismo, sobre el clasismo, sobre cómo dice en un momento por qué este país toma decisiones. En este país se toman decisiones que diseña el 6% de la población, que es la población blanca, y que afecta al resto de la población. Y todos, en el fondo, quieren verse como ese 6% de la población. Y por otro lado, el libro de Ricardo Cuenca, que va a estar, entonces, Arbizu va a estar en Hora de Leer. Y Ricardo Cuenca va a estar este domingo con nosotros. Escribió un libro que también recomiendo, que es muy interesante, que se llama La imposibilidad del otro. Y lo que dice es cómo se logra que haya una verdadera democracia, reconociendo las diferencias, pero reconociendo al otro como un actor válido, como un actor con el que tiene legitimidad para conversar contigo y para tomar decisiones y para discutir y llegar a acuerdos. Pero cuando tú desconoces 1/3 de la población, como la población indígena, pues entonces nunca te sentarías con ellos. Ya escuchamos esa declaración de hace más de una década, pero que igual ha cobrado relevancia, del actual presidente de Petro Perú, de Oliver Stark, diciendo que qué se le va a consultar a las comunidades si ellos viven en la edad de piedra. En la edad de piedra, fíjate, la máxima ignorancia, ¿no? Sí, pues esa es la negación del otro, ¿no? Porque, bueno, expresa en principio toda la política de discriminación, racismo y clasismo que en este país todavía subsiste mucho y que en determinados sectores está muy presente, pero también describe el nivel de ignorancia, el nivel de desprecio, porque se cree que porque la gente tiene, miren, la gente indígena no habrá pasado por la escuela, por las universidades, pero tiene otro tipo de saberes que son tan válidos como los saberes que tienen pues los que pasaron por una universidad y que a veces ni siquiera supieron aprovechar, ¿no? O sea, es gente que puede haber adquirido conocimientos, pero en el fondo es muy ignorante. Y este desprecio de decir, están en la edad de piedra, ese señor no ha visitado una comunidad para que vea realmente cuál es el sistema que conservan ellos, qué saberes, tanto así que nos están dando lecciones y son los únicos que tienen posibilidad de sobrevivir en esta crisis, por ejemplo, global que tenemos de medio ambiente, climática, etcétera. Ellos sí tienen conocimientos, por ejemplo, para enfrentar esas cosas, ¿no? Sí. Pero es el desprecio, pues este señor Oliver Stark, miren qué podemos esperar de alguien que asume además un sector tan importante en crisis si sale en principio con este tipo de declaraciones, ¿no? Bueno, es de hace 10 años, pero igual esperamos que haya cambiado de opinión, que se haya enterado. Vamos a hacer una brevísima pausa para ver el mensaje de nuestro auspiciador y volvemos con todo sobre el IPD. Está buenazo eso. Este es nuestro país. Y aquí queremos quedarnos. Pero cada vez que amplían el reinfo, cada vez que aprueban leyes a favor de la impunidad, la minería ilegal crece. Y ahí donde crece, desaparece el Perú. Arrasan con lo único que pedimos, un país donde crecer sin miedo. Por eso le decimos a las autoridades de hoy y a las que vienen: no nos borren del mapa. No nos borren del mapa. Colectivo Paz. Datos de Clara. Vamos, claro. Bueno, ayer anunciamos que hoy sería nombrado Óscar Fernández nuevo presidente del IPD. A ver, veamos el tuit. Nosotros anunciamos anoche que era inminente, ya teníamos la resolución en borrador, pero no podíamos publicarlo. Óscar Fernández es el nuevo presidente del IPD en reemplazo de Sergio Ludeña. Fernández ya estuvo en ese cargo y en 2018 renunció por una denuncia periodística de Punto Final sobre la contratación de 3 amigas de su esposa como asesoras suyas, ¿no? Entonces aquí están los detalles que anunciábamos esta mañana. Ludeña se va y ahora les vamos a contar por qué se va Ludeña, pero vamos primero con Fernández. ¿Por qué salió el doctor Óscar Fernández, que además fue ministro de Trabajo de Gerí y de Balcázar? ¿Por qué salió del IPD en el 2018? Aquí está
el tweet del mensaje del post de Christopher Acosta, que fue el periodista de Punto Final de Latina, que reveló esta contratación, ¿no? El presidente del IPD, Óscar Fernández, contrató a las 3 mejores amigas de su esposa como personal asignado a su despacho, fracturando montos de contratación, se evitó concurso público. Ante la evidencia, Fernández renunció. Ellas son las amigas y la señora de Fernández. Después Fernández siguió, pero él tiene una relación muy estrecha con el IPD. Salió del gobierno Balcázar, nuestras fuentes sostienen que salió porque lo estaban presionando para hacer un movimiento en SUNEDU. Él estaba encargado, era trabajo, y lo encargaron de educación. Querían que hiciera un movimiento, él no lo hizo y salió del gobierno. Pero también porque tenía igual a dónde volver. Entonces, el 7 de junio lo nombran, del año pasado, lo nombran asesor del IPD. Él sale el 20 y tantos de mayo del ministerio y el 7 de junio, ahí está la resolución, lo nombran asesor de Sergio Ludeña, a quien hoy reemplaza, ¿no? Lo nombran asesor del IPD el 7 de junio y el 17 de junio, ahí está la resolución, el 6 de junio, ¿no? Se publicó el 7 en El Peruano y lo nombran, vamos a la resolución, al resuelve, lo nombran designación Fausto Fernández Cáceres en el cargo de confianza, asesor de alta dirección correspondiente al órgano de presidencia del Instituto Peruano del Deporte. Luego ellos envían una carta, la Asociación Iberoamericana de Atletismo, de la que hace parte Óscar Fausto Fernández, no, la otra, la carta, este es el informe, la otra. La carta que él envía, que envían de la Asociación Iberoamericana, bueno, en esa carta ellos piden apoyo para hacer un evento de atletismo vinculado a todos los previos de los Juegos Panamericanos, envían esa carta solicitando y el 17 de junio, es decir, 10 días después de que él entra como asesor del IPD, sale el Decreto Supremo 008 que aprueba $1 millón para el evento de atletismo. Ahí está el decreto supremo donde le dicen, tú tranqui, hazte tu evento el 17 de junio, y el evento era el 26 de junio, y le dan $1 millón. Bueno, le dan $1 millón para eso, luego ellos entregan el reporte y él se va de la asesoría de la presidencia. O sea, coincidentemente entró, consiguió la aprobación de ese, o bueno, coincidió con su entrada la aprobación de ese $1 millón y se va de la asesoría de la dirección del IPD. Ahora, ¿por qué se va Sergio Ludeña? Como todos vimos, el domingo, lo publicamos aquí, hubo una fumigación, ¿no? Hubo una fumigación en la Videna. Terrible, con deportistas adentro. Estaban los deportistas adentro, unos chicos que sus papás los habían dejado al cuidado del Estado y que les dicen, ¡ay! Hubo una descoordinación y te fumigamos a tu hijo, ¿cierto? Los chicos del judo. Bueno, pero él ya estaba en la mala, el señor Ludeña. ¿Y por qué estaba en la mala? Porque hace unos días ustedes recordarán que la deportista olímpica Simone Biles estuvo en Lima y él era el responsable de hacer el evento porque era el start de los Juegos Panamericanos. La trajeron y en el evento de la mañana estuvo la deportista y no estuvo el señor Chang, ministro de Educación. Hicieron este evento y después Chang habló con la presidenta Keiko Fujimori y la presidenta le dijo, José, ¿por qué no estuvo? José se llama el ministro, ¿no? José Antonio. Sí. José Antonio, ¿por qué no estuviste esta mañana? Y él dijo, ¿en qué? No, ¿cómo así? ¿No te invitaron? No me invitaron. Bueno, tienes que estar esta noche porque había otro evento. Hubo una descoordinación de protocolo y no invitaron al ministro de Educación. Entonces, por la noche en este evento, en este que se ven las imágenes ya de la noche, ahí sí ya estuvo José Antonio Chang en el evento y cuando terminó de hablar Ludeña se sentó y Chang le dijo, lindo evento,
espero tu renuncia mañana. Ahí nos cuentan nuestras fuentes que Ludeña se movió y dijo, no, ¿cómo me van a sacar? Yo tengo los Panamericanos, tengo todo y además tengo que asignar el 19 de agosto un contrato de 95 millones de soles que les contamos ayer, no me pueden sacar y estaban en no me pueden sacar y ocurre la fumigación de los estudiantes, ¿no? Una coincidencia interesante. ¿Qué coincidencia? Sí, yo no defiendo a nadie aquí ni muevo teorías de la conspiración, pero es bien complicado que le haya ocurrido la fumigación justo cuando estaba así con una patica afuera, tenía una patica así al lado del abismo y la fumigación le dio el empujón y se fue el señor Ludeña. Lo que hay aquí en juego es mucho dinero. Ya les entregaron 435 millones de soles para los Juegos Panamericanos. Ya vimos lo que pasó con los bolivarianos. Por favor, señor Contralor, hágase una y revise lo que está pasando en esas contrataciones. Qué buenos datos, Clara. Yo creo que eso se merece por lo menos un yape. Así que todos pueden yapear o plinear a Epicentro a nuestro número telefónico. Claro, porque ya resultaba como muy sospechoso, todos los medios le dieron cobertura al tema de la fumigación. Sí, yo no defiendo al señor Ludeña. No, y tampoco, y mal, porque expresa también todo lo mal que está, ¿no? Esa institución, pero en verdad algo detrás había, ¿no? Todo algo está así, bien redondito. Pues bueno, tenemos jefe del IPD y tenemos un yape que es 955101-558. Y tenemos también información desde Loreto, porque resulta que los candidatos al gobierno regional por esa región, valga la redundancia, tienen un rosario de denuncias y de antecedentes muy preocupante. No solamente lo hemos visto en las elecciones al Congreso hace poco, sino también ahora en las elecciones regionales y municipales vemos más o menos lo mismo. Así que vamos con Hablemos Perú. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestra corresponsal en Loreto, Luz Marina Herrera. Hola, Luz Marina, ¿cómo estás? Hola, Luz Marina. ¿Qué tal? ¿Tienes, ajusta un poquito tu cámara que te está quitando un pedazo de... Suelo un poquito. Bueno, si me pongo un poquito más lejos quizá. Ahí está. Perfecto. A ver, cuéntanos, Luz Marina, sobre la situación de las candidaturas, los candidatos a la gobernación de Loreto. David, Clara, voy a ser muy precisa porque he visto ahí un trabajo que han hecho su personal de producción muy bueno, ¿no? Donde se pone a cada candidato y le pone ahí el rosario de denuncias que tienen acá. Es una información, por ejemplo, ahí está, creo que según me enviaron estaba Daniel, ¿verdad? Sí, ahí está. Daniel envió todo uno que empezaba en orden, ¿no? El uno que era el señor Jorge Mera Ramírez, por ejemplo. A ver, pongámoslo en Pongamos orden. a Jorge Mera Ramírez. Pongamos, a ver, no es ese, no es ese. No, el número 1 es. Ya va. Me lo estamos buscando. Se fueron en desorden. Oh, sí. Dios. Ahí está al revés, ahí está. Jorge Mera Ramírez. Ajá, él es congresista, ¿no? Del país, acá por Loreto, pero siempre ha trabajado en la Universidad Nacional de la Amazonía. Intenta muchas veces, creo que es su cuarta o quinta vez de querer llegar al gobierno regional, pero hasta ahora como que la población no le cuaja, no entra al sentimiento. Y tiene varias denuncias. Bueno, nosotros pensábamos que estaba liberado porque no ha ocupado grandes cargos públicos acá, pero es catedrático de la universidad y habiendo observado todos los documentos que son tanto del Ministerio Público, Clara, y también del Poder Judicial, pues aparecen acá una serie de denuncias, ¿no? Que en resumen está imputado con una denuncia pendiente por delito contra la administración pública, lavado de activos, actos de conversión y transferencia y realización indebida de cambio domiciliario para impedir el resultado de un proceso, asociación ilícita también por corrupción. Hay unos que están con dictamen, otros que están con archivo, pero sigue todavía, o sea, jalando esa mochila llena de denuncias, acá que pocos conocen. ¿Quién más, Luz Marina? ¿Quién es el siguiente? Sigue el candidato Olmes Escalante. A ver, Escalante, por favor, pongan Escalante.
Ya, ahí Olmex está. Escalante Olmex de Fuerza Escalante Popular. Chota de Fuerza Sí. Popular. Ajá. Él ha sido alcalde distrital del distrito de Punchana hasta el mes de abril. Luego ha renunciado para irse a postular Fuerza Popular por la gobernación regional. Tiene denuncias también en su periodo, básicamente, cuando ha sido alcalde, porque antes también trabajó en un proyecto hace muchos años con un gobernador regional de Joven Ochamba, que también ahí le criticaron mucho porque decían que los recursos no fueron donde deberían ir, ¿no? Pero él está participando ahora, ha dejado la alcaldía y ahora está yendo al gobierno regional. Tiene denuncias, 3 denuncias con archivo preliminar, es decir, que pueden reabrirse si aparecen nuevos elementos de convicción. Pero hay otros que está un caso asignado a la Policía Anticorrupción de manera preliminar por concusión, colusión con defraudación patrimonial al Estado. Las Muy denuncias bien. fueron puestos en su época como alcalde. Luego, ¿Quién sigue? Luego sigue el número 3. El número 3 está Escalante. El número 3, el señor Fernando Meléndez. Ja. Y Meléndez. Ahí está, Meléndez. Aquí Conocido la doctora también. Mirta Vázquez lo conoce. A ver, vamos. Él es esposo de quien era congresista. Yo También no sé era si congresista. Clara me puede dar un poquito de pantalla, un ratito, 2 segundos para mostrar. A ver, ponchen, por favor. ¿Qué es mire, esto? Ah, la cantidad de denuncias ante el Poder Judicial. Oh, por Todo Dios. eso. Es increíble, ¿no? Son de 123, 58 han pasado al archivo y varias de ellas por corrupción, no solo por omisión de funciones, por abuso de autoridad. Hay otras que están, pues, del Ministerio Público ya se sabe lo que vale lo de acá, porque pasan ya al Poder Judicial y es lo que les preocupa a muchísima gente, ¿no? ¡Qué barbaridad! A ver, ¿qué tiene? A ver, tiene concusión. A ver, dale. Ajá. Mira, y no solo tiene en Loreto, en San Martín también Tarapoto tiene 7 casos. También está concusión, están con audiencias, concusión, colusión, es autorización otorgada por autoridad incompetente, pero tiene también por peculado, concusión, colusión ilegal, abuso de autoridad, actos de ocultamiento, omisión y rehusamiento de actos todo el funcionarios, Código Penal. enriquecimiento ilícito, y lo que más le debe... Peculado, lavado de activos, organización criminal, peculado doloso, apropiación de caudales destinados a asistencia social, defraudación patrimonial al Estado, otorgamiento ilegal de derechos, Dios. culposo, contaminación del ambiente, culposo, colusión y concusión. No, qué fuerte. Ah, doctora Mirta, ¿usted conoce al Claro, sí, candidato conozco, fue mi Meléndez? colega en el Congreso y realmente, Qué bueno, tristeza. no me sorprende, ¿no? Porque ya se sabía que tenía muchos antecedentes, igual la esposa también ha sido congresista, también muy El hermano, cuestionada. ¿no El tiene un hermano? hermano Sí. también sí fue ministro, el hermano. Bueno, yo lo recuerdo además porque fue un férreo opositor de la aprobación del acuerdo de Escazú. Ah, pero claro, si tiene ahí, Antiambientalista. ¿no? Antiambientalista Contaminación total. del ambiente culposo. Sí, además. Bueno, sigamos, da risa para no llorar. A ¿Quién ver, sigue, Luz Marina? Sigue Luz Marina, ¿quién Ajá. sigue? Y otra sábana también de denuncias es contra el que hasta hace poco también fue alcalde de Maynas, que es la provincia principal de acá de Loreto, ¿no? El señor Vladimir Chon Ríos. Él Somos de Perú. 31 denuncias, somos Perú, de A 31 ver. denuncias tiene archivadas 21. Pero le quedan- Pongamos a Luz Marina Grande aquí para que nos muestre la sábana de denuncias de Vladimir Chon. A ver. Ajre, miren, son todas estas denuncias también. Daño al ambiente Tiene- es la impresión de tiene algunas- todas esas hojas Sí. de denuncias, ¿no? Mira. Pero sí, pero se tenía que hacer, ¡Qué ¿verdad? increíble! Está abuso de autoridad, daño simple, organización criminal, condición de líder financista. Y eso le debe preocupar mucho porque esto todavía no está archivado. Aparece como imputado, organización criminal, y se ha visto el 6 de mayo del 2026 con investigación preliminar. Otra formalización de investigación también por daño simple, negociación incompatible, formaliza investigación preparatoria. Es decir, en el Poder Judicial ya ha pasado también el señor Vladimir Chon.
Y muchos temen pues llegar allá, porque la fiscalía Pon el a veces gráfico, se por puede favor. archivar. Sí, pongamos el gráfico porque no lo vimos tanto. Entonces, abuso de autoridad, organización criminal, presunto líder financista, concusión, colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, peculado doloso, peculado de uso, o sea, todo. Qué ¿no? bestia. Pero está todo el código penal en estos candidatos. ¿Sabes? ¿Qué tal cantidad de delitos? A mí o la presuntos palabra delitos? que más me gusta, no por lo que significa, sino por la expresión tan bonita, es concusión, que yo aprendí hace años, que es concútere, ¿no? Que sacude el árbol para que dé los frutos. Entonces, sacudes y logras que te den ahí una platita. Bueno. Excelente trabajo, Luz Marina. Gran trabajo de Gracias, Luz investigación. Marina. Reiteremos, estos señores son candidatos ¿a qué? Gobernador. Al gobierno regional de Loreto, la principal institución, la que mueve muchos millones de soles acá. No, nos faltaba ¿no? Oscar Yapapasca. Sí, faltan Perú unos Libre. dos más, pero ya el tiempo creo que no va. Pero No, este dale. este señor en realidad él fue gerente de desarrollo social en la época del anterior gobernador, el Iván Ochoa. Lo que llama la atención en los documentos del Poder Judicial es que él aparece en todos como imputado, porque otros se salvan por ser agraviados y toda esta situación, ¿no? Pero el fallo, después de la denuncia interpuesta por el procurador de la Contraloría por indemnización por daños y perjuicios al gobierno regional, está en apelación. Eso es lo más reciente que él tiene. Y los otros ya están en el módulo, en distintos juzgados del Poder Judicial, o sea, pasado. Brevemente. Y Perú primero. Mire, Clara, lo que también se podría mostrar ahí, que es una sábana, es otra sábana. Este es José Martín Arévalo Pinedo. Pongamos la sábana de Perú primero, es el partido de Perú Vizcarra, primero, ¿no? el partido de Vizcarra, sí. Ponchemos a Luz Marina, por favor. Con el nuevo Sabanón. A ver ese de quién es. Se acabó la Amazonía. La sábana es donde está el Poder Judicial y el resto es el resumen por qué ha pasado al Poder Judicial, que es del Ministerio Público, ¿verdad? Y este señor tiene la peculiaridad porque él fue alcalde del distrito de San Juan y se le captó en una oportunidad que recibía dinero, presuntamente recibía dinero en su despacho. Fue todo un escándalo, incluso fue al penal. Luego vino a pandemia, entonces como que estaba mal de salud y lo sacaron. Estaba agonizando, míralo. Agonizando ha hace 6 revivido. años. Resucitado, milagro. Hay que decirle Lázaro Arévalo, Lázaro, levántate y anda. Ajá, tiene muchas denuncias y también la mayoría por Violación confusión, sexual. Ay, por Dios. incluso una de violación sexual, pero está podríamos en suspenso, ¿no? Para que todavía se determine. Ya. Y Eddie Vázquez Cárdenas, otro que también tiene una lista. En investigación Pero todos los fiscal partidos, está lo de parece. Martín Arévalo. Y el señor Teddy Vázquez, que él mismo ha puesto en Contraloría, en su hoja de vida, que sí tiene denuncias. ¿Por qué ha hecho impropio? Sí, varias tiene, ¿no? Varias. Pero ya le han puesto por ahí una denuncia o están pidiendo que sea apartado del proceso ante el jurado electoral especial. Tiene 4 sentencias. ¿Qué hace un partido como Perú Moderno metiendo a una persona que tiene 4 sentencias? O sea, este mensaje que nos dijo la señora Fujimori en campaña de que es que están rehabilitados, yo no sé, o sea, porque tú cometes un error, un delito, te equivocaste, te condenaron 1, 2, 3, 4 veces, no me echen cuentos, ¿no? Claro. Qué bestia, de verdad. Gran trabajo, Luz Marina, qué buena chamba has hecho. Gracias, Luz Marina. A ustedes. Aquí seguimos. Y esto fue Hablemos Perú. Bueno. Yo quiero preguntarle, bueno, ya vamos cerrando, pero quiero preguntarle por la presencialidad, porque su copartidaria, Indira Wilca, dio una batalla ahí en el Congreso para que la Cámara de Diputados no pueda seguir pues en esta cosa de la virtualidad, salvo en casos excepcionales, y ya la Cámara de Diputados dijo no. Pero el señor presidente del Senado, Miki Torres, dijo que no, que así son más productivos, que todo eso. ¿En qué estamos en el Senado con esa presencialidad? Bueno, en el Senado nosotros también vamos a presentar la misma
en la misma propuesta de modificación del reglamento para que todo sea presencial, y ya lo que hemos empezado a hacer es que en las comisiones empezamos a exigir que todas las reuniones sean presenciales. Ya en las comisiones, por lo menos en las que yo hago parte, ha habido un acuerdo en el que sí, no podemos volver a la virtualidad, vamos a hacerlo de manera presencial, y creo que eso es una cosa importante que se está logrando, ¿no? Porque miren, había todavía la intención de mucha gente de que sigamos sesionando de manera virtual, que es una burla para el país y que sobre todo, fíjense, no garantiza algo tan fundamental que el Parlamento tiene que acreditar, que hay deliberación cuando se vota alguna propuesta legislativa. Cuando estás de manera virtual no se garantizaba el principio de deliberación y se han olvidado de eso, porque la gente votaba y ni sabía qué cosa votaba, no había debate, no había nada, ¿no? Entonces yo creo que por lo menos la presencialidad nos obligará nuevamente a estar ahí discutiendo como se debe las normas que se van o se pretenden aprobar, ¿no? Muy bien. Y por último, el jueves van a diputados el gabinete. Sí. Ya no se necesita voto de confianza, pero ¿qué expectativa hay frente a la presentación del gabinete? Bueno, en realidad no hay mucha expectativa, estamos pensando que va a ser una presentación en la que nuevamente se nos diga una serie de cosas que en el fondo no sabemos si se van a cumplir, si son ciertas o no, porque la señora presidenta se ha atrevido a mentirnos en el primer mensaje que ha dado, ¿no? Con varias cosas que luego dicen luego van diciendo no. Lo de las líneas de metro, por ejemplo, ¿no? Las líneas del metro, la señora le faltaron números, ¿no? Dijo, vamos a construir la línea 2, 3, 4, 5, 6, se mandó, y luego sale su ministro a decir, no, pero eso no va a pasar. En realidad ya sabíamos que no iba a pasar, pero es increíble que en un mensaje tan importante se atreva a mentirnos. O cuando hablaba del tema del sueldo mínimo, ahora salen a decir, no, bueno, será por partes, en realidad no sabemos, ¿no? Hay que hacer un estudio, a ver si después del fenómeno del niño nos queda plata, ¿no? Entonces, lo que vemos es que realmente este gobierno va dando versiones tan diferentes, y lo que nos han mostrado es que no podemos confiar en ninguna de sus versiones. Así que, ¿qué nos esperamos? Que vayan a decir más cosas que luego no tengan ningún sustento. Sí, va a resucitar Galarreta, porque Galarreta desde el 28 de julio está debajo de las piedras, me imagino que está haciendo el discurso y ajustando todo, pero lleva desde el 28 de julio bajo las piedras. ¿En qué andará? Y el tema de las leyes pro crimen, hay iniciativas de Ahora Nación, de JPP para derogarlas. ¿Cómo está avanzando eso en Cámara de Diputados? Sí, ya se han presentado varios proyectos de ley de varias bancadas, principalmente de Ahora Nación, Juntos por el Perú. Entonces ya están las propuestas ahí. Lo que pasa es que estábamos en el tema de la conformación de las comisiones, ya se conformaron. Espero que esta semana empiecen a funcionar, porque lo primero que hay que hacer es que esas propuestas tienen que pasar a debatirse en las comisiones. Sí. Sí. Bueno, vamos a ver. Pues gracias, gran tarea la que hay por delante, porque eso en el Senado van a tratar de bloquear todo, ¿no? De bloquear lo que llegue de diputados, en donde no y han dicho mayoría. Ya tranquilamente, creo que lo ha dicho Rafael López Alea, tenemos 51 votos 31 votos en el Senado, así que no va a pasar nada, ¿no? Sí, pero ellos están contando. Y la elección eso. De la mesa directiva del Senado demostró que tenían los 31, ¿no? Sí, pero nosotros también, yo creo que vamos a conseguir al senador 31 con la población organizada, porque la gente es la que tiene que levantar la voz frente a lo que quieren volver a hacer. No puede ser que le permitamos nuevamente a la derecha y a la ultraderecha que hagan lo que se les dé la gana, realmente siempre gobernando de espaldas a la población. No permitamos eso. Creo que necesitamos ahora de una sociedad civil organizada que sea el senador número 31, que les quiebre el brazo a ellos, ¿no? Y que Baby Yoda hace por 2. Ahí estamos haciendo nuestros esfuerzos de luchar contra el mal.
Muchas gracias, señora, por estar aquí. Muchas gracias, señora Bajes. Muy amable. Y bueno, hemos llegado al final. Ahí está nuestro yape, nuestro plin, para quienes todavía no han podido yapear o plinear, el 955-101-558. No se olviden que también pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Ahora teníamos un mensaje de un suscriptor que decía: ¿qué alianzas implementarán con el Ministerio de Educación para que los jóvenes talentos no abandonen sus estudios por entrenar? Bueno, lo primero que deberían hacer es retomar o reimplementar las becas que se perdieron. Eso es un crimen. Claro, la beca El Estado está despilfarrando, ¿no? El Congreso se lleva la plata en carretilla y no hay becas para los jóvenes talentos del Perú, que algunos se van a tener que quedar sin estudiar porque sin becas no pueden pagar estas universidades, ¿no? Sí, bueno. Está bien. ¿Y cómo se llama nuestro? Will Express. Will Express, sí. Will Express. A ver, vamos a dar unas gracias aquí por unos yapeos. Luis Ald, Isabel Hur, Ricardo, que dice: ahora el comando privado frente al fenómeno del niño lo lidera Neuhaus y el Estado. Bueno, me dijeron que Neuhaus estuvo ahí, le hicieron consultas sobre la elección en el IPD. Claro. Y ahora me está escribiendo una persona y me dice: bueno, pero no se te olvide decir que son lo mismo. O sea, que Fernández, Ludeña, ese es el mismo combo, pero bueno, pues fue su asesor. Muchas gracias a quienes nos yapean. Recuerden que este es un proyecto como Pelotillehue, pobre pero honrado. Estamos como el hocicón y necesitamos de su apoyo, necesitamos que dejen su like, que compartan este programa, que pasen la voz a sus amigos y que nos veamos mañana nuevamente aquí. Y que no se olviden que estamos en Azabache Lab, como y que todos estamos los en días. Azabache Lab y que hoy a las 6 de la tarde es... Cinturón de Fuego con el gran Farid Kahat. Hoy a las 6 de la tarde, toda la actualidad internacional, todo el análisis también aquí en Azabache Lab. Abrazo. Muchas gracias. Feliz día. Chao. Chao.